Hermanos, Dios los bendiga. Y también a todos los que nos visitan. Es un gozo estar aquí en la presencia del Señor y ahorita que vamos a estudiar su palabra, vamos a hablar de un tema que es muy importante, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5 viene siendo todo el capítulo. Y ustedes pueden ver en sus boletines que el tema es quitar a ese perverso. Quitar a ese perverso. Y tal vez cuando ustedes vayan a 1 Corintios capítulo 5, el subtítulo que le pusieron ahí en sus Biblias fue otro, un caso de inmoralidad juzgado, pero el quitar ese perverso, ese lo basé en el último versículo, en el versículo 13 de ese mismo capítulo. Y por eso le pusimos ese título. Entonces podemos ver que se trata de algo que es triste, que llega a pasar y que llegó a pasar también en la iglesia ahí, en la iglesia primitiva, y que tenían que lidiar con ese asunto de una manera que nosotros entonces también podemos aprender acerca de esto, porque si eso no hubiera pasado en aquel entonces, pues entonces nosotros no sabríamos cómo hacerle en este caso, pero como pasó ahí, entonces el apóstol Pablo tuvo que lidiar con eso y escribirlo, y en esta carta de los Corintios, en el capítulo 5. Entonces vamos a pasar para ahí, que dice 1 Corintios capítulo 5, ahí en sus Biblias. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Eso uno puede ver aquí que parece que estaba él con la madrastra. Entonces, para que no se mencione como con su mamá, sino que se mencione como la mujer de su padre, entonces tal vez haber sido una madrastra. Pero si se fijan, como dice que es una fornicación la cual ni siquiera se nombra entre los gentiles, o sea, hasta entre los mismos gentiles era eso aborrecible, o sea, era algo simplemente que no, o sea, en la ley romana tampoco eso era permitido. Entonces estamos hablando de un caso extremo. Dice, entonces, repitiéndole del versículo 1, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y eso se lo está diciendo a la iglesia ahí en Corinto, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, refiriéndose a los paganos. Dice, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Versículo 2 dice: y vosotros estáis envanecidos. O sea, en vez de sentirse mal porque estaba eso pasando en esa congregación, se estaban sintiendo envanecidos. Ustedes saben cómo de repente ahí cuando se puede mal usar lo que es el amor de Dios, cuando se puede abusar del amor de Dios en el sentido de que no, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama y Dios te ama, y nunca hay ni siquiera ni un lugar para el arrepentimiento. O sea, no se habla acerca del arrepentimiento, de cómo tenemos que nosotros enderezar nuestros caminos, cómo tenemos que hacer lo que Dios nos manda para estar bien con Él, andar como Él anduvo, hablando de Jesús. Entonces, en este caso, en vez de eso, como parece que era una congregación que nada más hablaba así del amor de Dios, y mira cómo Dios perdona tanto que hasta ese lo perdona, o cosas así, cuando realmente no había arrepentimiento. Entonces, acuérdense que Dios perdona, pero Dios perdona al arrepentido. Entonces dice aquí, dice el versículo 2: y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ahora vemos cuando dice ahí el que cometió tal acción, no vemos que ahí se puede entender como que nada más es en tiempo pasado, pero cuando dice al final del versículo 1, dice: alguno tiene la mujer de su padre, podemos ver que sigue siendo un acto presente. Es algo que también queremos aclarar. Cuando se trata, ¿verdad?, de que alguien en su pasado hizo algo bien terrible, pero uno le pide perdón a Dios, uno se arrepiente, ¿verdad?, de eso, entonces eso queda olvidado. O sea, Dios lo perdona porque uno ya dejó de hacerlo, uno está arrepentido. Pero aquí lo malo es que esa persona continuaba teniendo la mujer de su padre, como vemos al final del versículo 1. Entonces, pero dijeron: mira, es que desde el momento en que lo hizo y no se vio arrepentimiento, o sea, desde el momento en que cometió esa acción, y andaba ahí como lilingo, como si nada pasó, desde ese momento ya con esa actitud de que mira,
Lo hizo y lo hizo a sabiendas que estaba mal y lo hizo sin después sentir remordimiento. Saben que esta persona no puede estar aquí. Ustedes vean ahí en el boletín cómo puse una ilustración de manzanas. Y entre las manzanas, ¿qué hay? Hay una manzana podrida, una manzana podrida. Y vamos a ver más adelante lo que dice al respecto. Lo menciona en otras palabras, lo que hay que hacer. Entonces aquí dice, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Versículo 3. Ciertamente yo, aquí habla el apóstol Pablo, ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Porque acuérdense que esto es una carta. Entonces él no se encuentra ahí con ellos en ese momento, lo envía por carta. Entonces dice, ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí pueden uno ver que se trata de poder en cuanto a autoridad. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo, antes cuando era Saulo, cuando andaba persiguiendo a la iglesia, que dice que estaba con poderes de los sumos sacerdotes y cosas de esas, de los principales sacerdotes? Entonces eso de con poderes no significa que ahora tengo poderes mágicos y cosas así, sino significa con la autoridad de ellos. Entonces aquí está dando a entender cuando dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que dice con el poder de nuestro Señor Jesucristo, se refiere con su autoridad. Versículo 5. El tal, hablando del perverso, el tal sea entregado a Satanás, dice, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Después vamos a explicar más acerca de eso. Pero como dice, el tal sea entregado a Satanás, dice, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahí cuando es carne, no lo piensa en el sentido de su cuerpo. En el sentido de su cuerpo, de que, sí, mira, vamos a entregarlo a Satanás para que lo atropelle un tren. Y ya sea destruido, su cuerpo, que ya sea muerta la persona, físicamente hablando. Sino se refiere a los apetitos de la carne. No sé cuándo, si le ha pasado esto a sus familias, o ustedes conocen tal vez alguna familia, hablando de familias, no de iglesia, pero hablando de familias, en que tal vez alguno de la familia está haciendo algo malo y perjudica a los demás y todo eso. Y cuando perjudica a los demás, no nada más lo perjudica en el sentido de que ellos están recibiendo lo malo de la otra persona que está actuando mal, sino que también las otras personas, pues de repente la influencia de parte de ese miembro que es malo, de repente le está llegando a los demás, y los demás se están empezando a comportar así. Es como, por ejemplo, vamos a decir que si en una familia hay un papá machista, de repente los mismos hijos le empiezan a no respetar a su madre. Empiezan a actuar igual que su padre, y también haz de cuenta que maltratan a la mamá, y luego después no nada más a la mamá, sino también a toda mujer que esté afuera, o sus hermanitas y todo. Entonces nada más un ejemplo, entonces entonces lo que les quería decir es de que si no les ha pasado tal vez a ustedes o a una familia que ustedes conocen, que entonces ¿qué es lo que hacen? Para afuera. Ahora hay dos tipos de reacciones que puedan suceder cuando eso pasa. De que o se arrepiente o no, o le sigue, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice, no, pues sí, pues se hace más rebelde, ¿verdad? Y pues sigue haciendo de las suyas. O la otra persona se arrepiente, o sea, se siente mal, dice, estoy aquí solo. Ya estoy ya no estoy en comunicación con mi familia, o sea, por mi culpa y todo, y no me gusta estar así, ¿vea? Y quiere regresarse, y obviamente quiere regresar, pues diciendo ya voy a estar bien, ya no voy a hacer lo malo. Ahora, por otro lado, también existe, o sea, por un lado está el que se arrepiente luego, o está el que más le da vuelo, y también está el otro, como el hijo pródigo, que él se quiso ir. O sea, nadie lo echó, sino él mismo se quiso ir. ¿Para qué? Para hacer de las suyas, en una ciudad alejada. Pero después
él mismo se dio cuenta de lo que había perdido, ¿verdad? Y regresa arrepentido. Entonces, en este caso, dice, el tal sea entregado a Satanás, estoy en el versículo 5, dice, para destrucción de la carne, dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y es que esa persona, vea, mientras está, ya hablando de la iglesia, porque aquí estamos en contexto de la iglesia, cuando la persona esté en la iglesia, siente como que las cosas están bien. Siente que pues está bien con Dios, las personas los aceptan, pues de seguro que pues también Dios está con esa persona, y ni siquiera entonces esa persona pues se arrepiente, porque no siente ninguna necesidad de arrepentirse. Ahora, ¿es cierto o no es cierto que hay unas personas que se arrepienten después de que fueron cachadas en el acto? O sea, por ejemplo, en la política pasa mucho eso, ¿no? Hay personas que están en fornicación, que están en adulterio, mientras no los descubren, pues ahí le siguen, y de repente con otro y con otro, con lo que sea. Pero ¿qué pasa? De repente los cachan y de repente sale a la luz: hombre, este estuvo adulterando, vea. Oh, mira, este estaba haciendo esto. Oh, mira, este estaba abusando de sus niños. Oh, mira esto. Y ahora sí se arrepiente, ¿verdad? Ahora sí, ay. Y sale a la luz y todo, y se arrepiente y todo. Ahora uno diría, no, a mí se hace que ese arrepentimiento no es genuino. Ahora, si se fijan en la historia de David, el rey David, él no se arrepintió sino hasta que el profeta le dijo: vea, tú eres ese hombre, vea que tú teniendo muchas ovejas, agarró la oveja del otro que nada más tenía uno. Y cuando se acuerdan, cuando él cometió el pecado de adulterio, y no nada más eso, sino que aparte prácticamente mandó a matar a Urías, y hizo algo bien malo. Y no fue sino hasta que entonces se le declaró en su cara, ¿verdad?, que se sabía, o sea, que lo malo que había hecho fue que se arrepintió. Y fue un arrepentimiento genuino. Entonces, o sea, sí puede suceder de que el arrepentimiento sea genuino después de que ya se le dice en su cara a la persona. Digo, porque hay unas personas que dirán, bueno, él está más arrepentido por las consecuencias que por haber cometido el pecado. Y en parte, pues no está mal arrepentirse al ver las consecuencias. Y es que las personas, cuando no ven consecuencias malas, no se arrepienten, porque piensan, pues está todo bien, está todo normal. Pero cuando hay consecuencias, entonces se arrepienten. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de la gravedad de su pecado. Por ejemplo, una persona que de repente está fornicando por ahí, que dice, nada más lo hice una vez, y de repente se da cuenta que se contagió de SIDA. ¿Estará arrepentido o no? Sí, genuinamente, sí, porque se dio cuenta de la gravedad de lo que hizo. No se dio cuenta mientras lo estaba haciendo, porque sentía como que todo estaba igual. Pero cuando se dio cuenta de las consecuencias de su pecado, se arrepienten. Entonces uno puede ver que en este caso, en el versículo 5, se trata de hacer eso. Se trata de decir, mira, esa persona para afuera ya no puede estar conviviendo con la iglesia y todo eso, porque no puede esa persona pensar que tiene las mismas promesas que nosotros. No puede esa persona, o sea, no podemos hacerle pensar a esa persona que él va a seguir recibiendo las bendiciones de Dios, ¿verdad?, y los privilegios de Dios y todo eso, cuando está mal. Nosotros hasta nosotros mismos le estamos haciendo, por decirlo así, una injusticia a esa persona, porque le estamos haciendo creer algo que es falso. Y luego de repente viene Jesús y nos lleva con él, y él le dice, mira, tú estabas bien mal y quién sabe qué, todo eso, y te vas al infierno. Y le va a decir, ay, pero ¿cómo? Si a mí nadie me dijo, si a mí nadie dijo, si estaba yo entre los santos, ¿verdad?, estaba yo entre donde está la verdad, y nadie me dijo nada. Entonces, y se acuerdan que la palabra de Dios se menciona en el Antiguo Testamento acerca de la atalaya. Si yo te digo, vea, que tú vayas con esa persona y le digas, vea, que está mal, y tú no lo haces, y esa persona muere, vea, en su pecado, vea, su sangre será sobre ti. Dice, pero si tú le dices y se arrepiente, pues ya se salvó. Pero si tú le dices y no se arrepiente, pues su sangre está sobre él. Entonces uno puede ver que el apóstol Pablo lo aplica en el Nuevo Testamento, cuando él está evangelizando a las personas y los judíos no quieren entender, y les dice, su sangre va a ser sobre ustedes. Yo libre de la sangre de ustedes. Entonces en este caso, en el versículo 5,
vemos que no lo estaban haciendo porque estaban envanecidos, decía aquí el apóstol Pablo a ellos. Entonces él les dice qué es lo que tienen que hacer. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, la carne, lo que es el cuerpo y todo eso, físicamente él va a sufrir en todas las consecuencias. Ya cuando se vaya, cuando lo echen de la iglesia, entonces no nada más va a sentir lo feo que se siente, el hecho de que ya no puede convivir, ¿verdad?, con su familia espiritual, el hecho de que lo echaron, el hecho de que o sea, esto es para que tome conciencia, sino cuando dice para destrucción de la carne, es también en el sentido de que uno dirá, bueno, es que si lo echamos como quiera, pues él va a seguir haciendo de las suyas. Tal vez sí. Pero ¿qué pasa? Como va a seguir y seguir haciendo más de las suyas, va a haber un momento en el cual él mismo sufra las consecuencias de su propio pecado. Y tal vez dentro de ese sufrimiento de pecado, como dice aquí, la destrucción de la carne, o sea, ya después, él está haciendo todo ese pecado por los apetitos carnales. Y lo está haciendo hasta que de repente él mismo recibe en su propio cuerpo las consecuencias de su propio pecado. No sé, que se enferme, que aparecen cosas, que la misma sociedad, porque acuérdense que esto era un pecado que ni siquiera la misma sociedad lo veía bien, y de repente también ellos lo hicieran a un lado y todo. Entonces hay tantas cosas, consecuencias en las cuales hasta él mismo tal vez hubiera, en su propio cuerpo iba a sufrir las consecuencias de su propio pecado, cosas bien feas. Y él entonces, el punto es de que entonces él se arrepienta, de que diga, ay, o sea, realmente, o sea, la vida que yo decidí tomar fue de lo peor, me fue pero bien mal, y quiero regresar. Obviamente a la iglesia quiero regresar bien arrepentido. Entonces por eso dice ahí en la segunda parte del versículo 5, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Porque si uno lo entiende como que mira, va a ser entregado a Satanás y va a ser salvo, pues uno lo entiende, ¿verdad? Entonces a eso se refieren. Cuando la persona ya en esta vida sufre las consecuencias de su propio pecado, del cual no se quiere arrepentir, entonces cuando ya la sufre, entonces cuando se arrepiente, cuando dice, ay no, en serio que esta vida nada más me estaba llevando a la muerte. Entonces quiero ya encomendar mi vida al Señor, quiero que Él sea mi Señor, quiero hacer su voluntad. Y continuando ahí en el versículo 6, les dice Pablo a los corintios, a la iglesia, no es buena vuestra jactancia. O sea, en vez de andarlo echando, se estaban envaneciendo, mira, tenemos un miembro aquí, hombre, el amor de Dios y el perdón de Él, mira qué tan bueno está, que no importa que lo siga haciendo, aquí es aceptado. Y dice el versículo 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Para cuántos de ustedes son aquí cocineras que le saben eso de levadura, no? Que están así haciendo la masa y todo eso. ¿Y qué es lo que le echan? Rexal, ¿no? ¿O qué? Y de repente, y así bien bonito y todo. Entonces, ¿pero qué pasa? Usted le echó nada más aquí. Pero ¿qué es lo que hace? Pues se va a toda la masa. Igualmente, por ejemplo, esto ha pasado en la casa y yo por eso puse la ilustración esta. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, de repente compran manzanas o algo y usted no la ve, que una de ellas está podrida o tiene ya lo blanquito por fuera y todo eso. Y de repente, ¿cuáles son las que se manchan? Las que está ahí al lado, ¿verdad? Y así el otro, y luego el otro, y luego el otro, así. Así pasa también con enfermedades, ¿no? Del cuerpo. Cuando de repente, por ahí están los virus y todo eso, y de repente atacan, ¿verdad? Una célula, y ¡pum! Y luego contamina las otras, ¿no? Y se hace una destrucción. Hay unos cánceres. ¿Qué es lo que se hace con el cáncer? Se trata de qué hacer al cáncer, de extirparlo, ¿no? Hay que deshacernos de ese cáncer. ¿Y qué es lo que checan cuando hacen una operación? Hay que checar si no quedó nada. Porque eso puede seguir contaminando el cuerpo. Entonces hay que quitar eso y extirparlo para el bien de las demás células del cuerpo. Entonces aquí está diciendo él en esto, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Versículo 7,
limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, la razón por la que nosotros somos ya nueva masa, es porque Cristo ya murió por nuestros pecados y ya no hay pecado en nosotros. Pero obviamente se trata de que no sigamos practicando el pecado. El versículo 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino con la levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Fíjense, eso le está diciendo Pablo a la iglesia. Les he escrito que no se junten con los fornicarios. Ahora fíjense lo que dice el versículo 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con las personas que no son cristianas, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Dice, pues en tal caso, ¿qué dice? ¿O sería necesario salir del mundo? O sea, yo no le estoy diciendo no se junten con todas estas personas, porque entonces, pues ¿dónde van a ir a trabajar? Imagínense, hermanos, si eso lo aplicáramos al mundo. Ahí en donde usted trabaja, un fornicario, o uno que es ladrón, o uno que más dice aquí, uno que es avaro, uno que es idólatra, hay ahí. Y pues imagínense si aplicamos esta regla al mundo, la cual el apóstol Pablo no lo está aplicando al mundo. Hombre, pues como dice aquí, en tal caso serían necesarios salir del mundo. Entonces, cuando estoy diciendo ahí, dice el versículo 9, que no os juntéis con los fornicarios, ya no estoy hablando de los que son del mundo, sino lo que dice el versículo 11. El versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Sí se fijan? Entonces esa regla aplica a los que ¿qué? A los que dice aquí que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Ahora ahí nada más puso esos ejemplos de pecado, pero obviamente aplican toda la lista de pecados. O sea, porque no voy a decir, ay, pues yo no estoy ahí. No, o sea, si usted está cometiendo otro pecado que no está aquí enlistado, este nada más es un ejemplo. Y yo les digo esto porque entonces unas personas dicen, hombre, si esa persona que es así, hombre, es así, hay que darle un bueno y bonito. Pero tal vez está practicando otro pecado. Ahora sí quiero aclarar esto, ¿verdad? Una cosa es de que uno llegue a caer en pecado y se levante, se arrepienta. Y otra cosa es de que usted a propósito ande pecando y ande practicando el pecado. O sea, acuérdense que en todas las listas de pecados que hay en la Biblia dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Entonces estamos hablando no de una persona que tal vez entre semana o algo, o sea, de repente pum, le salió, no sé, una mentira, o de repente, ay Señor, perdóname, ¿verdad? O de repente una mala palabra, o de repente, o sea, obviamente tenemos que evitar absolutamente de hacer nada de eso. Pero por ejemplo esa persona se arrepiente, o de repente, no sé, engañó a alguien o hizo algo, cualquier cosa, que en la palabra de Dios está claro que es pecado, pero se arrepiente y le pide perdón a Dios, ¿vea? Y la Biblia dice, ¿vea? Que entonces si uno se arrepiente, le pide perdón a Dios, ¿vea? Él lo perdona a través de la sangre de Cristo. Eso lo menciona Juan en una de sus epístolas. Pero aquí estamos hablando de una persona que sigue practicando, o sea, ya es un hábito, ya es algo que lo hace y lo hace y lo hace, o sea, ya no está arrepentido de ese pecado, lo vuelve y lo vuelve y lo vuelve y lo vuelve a hacer. Entonces a esa persona, dice el versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis, vea, con ese que se dice ser cristiano y anda, vea, practicando uno de estos pecados. Como les digo, cualquier pecado, no nada más los que están escritos aquí. Y dice al final del versículo 11, con el tal ni aún comáis. Porque tal vez ellos están congregando, ¿verdad? En un lugar, ¿verdad? Como iglesia,
pero entonces digan, bueno, pues pues ya no está congregando y le echamos para afuera, pero vamos allá a las pizzas con él, o así. No, o sea, dice, con el tal ni aún comáis. Acuérdense, el propósito es de que entonces la persona también que se arrepienta, que sienta las consecuencias de su pecado, para que se arrepienta y se salve. El versículo 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Dice, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Versículo 13. Dentro se refiere fuera y dentro se refiere fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Versículo 13. Porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ya hablando entonces al que está diciendo que es cristiano y está fornicando con la mujer de su padre. Qué cosa, ¿no? Entonces, es un caso de disciplina. Ahora otra vez, ¿con qué propósito se disciplina a una persona en la iglesia? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que se corrija y se salve. Se corrige y se salve. Por el otro lado, también la disciplina es necesaria para evitar que ese pecado se propague en la iglesia. Es decir, que de repente otros hermanos digan, mira, pues mira, qué bien que ahí está cantando, qué bien que está ahí predicando, qué bien que está en la comunión, que está ahí participando y todo eso. Y es un esto, es un otro, es un ladrón, o es un, como dice aquí, un ladrón, o un borracho, o es un maldiciente, o es un idólatra, un avaro, ahí menciona también un avaro. Pues yo también, ¿verdad? Entonces la otra persona dice, pues él también, pues yo también. Y de repente esa iglesia empieza a dejar de ser pues santa. O sea, cada vez más personas en esa iglesia practicando pecado, y más y más y más y más pecado. Se hace un cáncer terrible. ¿Y qué es lo que le pasa a una persona que tiene cáncer y no se le quita? Se muere. Y es por eso que, así como las personas, cuando de repente tienen un pavor, un terror, cuando de repente sienten como que tal vez tienen cáncer y van a ir al hospital para checar a ver si es cáncer o no lo que tienen, así es como se sienten, ¿no? Se sienten con mucho terror, con mucho pavor, con mucho miedo. ¿Y por qué? Pues porque saben lo que puede hacer un cáncer. Entonces, hay de cuenta que ese tipo de pensamiento, ese tipo de manera de pensar, hay que pensarlo en la iglesia. O sea, así si a mí se me hace de mucho pavor el pensar que yo tengo cáncer. Y estoy hablando nada más de qué, de un cuerpo. Nada más puede matar este cuerpo y ya nada más puede hacer un cáncer. Pero si andamos hablando de la iglesia, entonces tenemos que pensar de la misma manera. Oh, wow, mira, se dice hermano y anda practicando esta maldad. Y lo está practicando ¿por qué? Porque lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. No es de que de repente una vez pasó y que se arrepintió, no, estaba hablando de algo que está practicando. Entonces, y lo corregimos y todo eso y nada, y no quiere, pues para afuera. Entonces, entonces lo que vemos aquí es que son las tres cosas: para que se corrija, para que se salve, o sea, corrigiéndose, y también para evitar que se propague esa maldad entre los hermanos de la iglesia. Y eso, pues, lo acabamos de decir, se describe claramente lo que dice el versículo 6. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ahora, en cuanto a los beneficios de la persona disciplinada, ven ahí el versículo 4 y 5, que ya vimos, el versículo 4 y 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora leamos también 1 Corintios 11, 27 al 32. 1 Corintios 11, 27 al 32. Y está hablando acerca de la cena del Señor, y a veces lo llegamos a leer cuando estamos aquí en eso de la comunión. 1 Corintios 11, 27 al 32. Fíjense lo que dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, ¿qué significa eso? Dice, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ahí la palabra duermen es que, pues, hasta morir, no se refiere a dormir de que estás cansado. Versículo 31. Fíjense el 31 y el 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Más, cuando pasa que el Señor sí nos juzga, fíjense lo que dice el versículo 32. Mas siendo juzgados, ¿somos qué? Somos castigados por el Señor. Ahí el castigo se refiere a disciplina, no a condena. Dice, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces lo que Pablo le está diciendo aquí a la iglesia de Corinto es que disciplinen a esa persona para su propio bien y también para el bien de la iglesia. Pero vemos que es algo que Dios también se encarga de eso. Como dice, pues hay unos que hasta por eso están enfermos, están debilitados, están en malas situaciones. ¿Por qué? Porque están siendo ¿qué? Están siendo juzgados y castigados por el Señor. ¿Pero por qué lo está haciendo el Señor? O sea, ¿por qué lo está disciplinando? Porque Dios no quiere que se pierdan con el resto del mundo. O sea, la razón por la que usted disciplina a sus hijos es ¿para qué? ¿Para que después lo odien a usted y se vayan de la casa? No, es para que ellos se arrepientan, ¿verdad? Que ya no hagan eso, ya se conduzcan bien. Y así ya salva a esa persona. Que no que después sigue indisciplinado y si usted no lo disciplina, ¿quién lo va a disciplinar? La policía. ¿Y después quién? El juez. ¿Y después quién? Pues el que ya lo sentencia, ¿verdad? Y después el que está en la cárcel con usted, ¿verdad? Es el que entonces le va a enseñar lo que es malo. Entonces el 32 es bien claro. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces hasta Dios mismo disciplina a una persona que está practicando el mal. ¿Para qué? Para que él se arrepiente, para que él se dé cuenta. Oh, wow, o sea, realmente no conviene estar haciendo esto, ¿ya? Porque el Señor que está en todas partes, Él me ve. Y entonces es por eso que me está pasando esto malo. Es por eso que es muy bueno, como dice ahí en su palabra, que uno se examine a uno mismo. O sea, ver, o sea, y si, por ejemplo, si a mí me pasa algo malo, lo primero que tengo que pensar es, ¿estoy haciendo algo malo? Primero tengo que pensar, ¿estoy yo contribuyendo, verdad, a este mal? O sea, ¿que acaso yo hice algo, verdad? Y todo eso. Y entonces, para examinarme, ¿para qué? Para no volverlo a hacer, si es que me doy cuenta que entonces yo contribuí a eso. Ya después si me examino y me doy cuenta, no, pues realmente no, nada, o sea, no veo nada. Entonces ya veo, no, pues la palabra de Dios también se nos menciona acerca de las pruebas de fe, ¿vea? Que vienen a nosotros, ¿vea? Porque existen personas malas en el mundo, ¿o no? Pues sí, ¿verdad? Y aunque yo no haya hecho nada malo, de repente puede llegar un ladrón en la casa y me roba. Y no tiene nada que ver con que yo estuve haciendo algo malo. Y así pueden pasar así muchas cosas. O simplemente por la persecución que también habla acerca de la Biblia en contra de los cristianos. Uno es cristiano, uno se porta bien en su trabajo y a las otras personas les gusta o no les gusta. No, ¿por qué? Porque dicen, mira, a ti te van a ascender y a mí no. Entonces voy a andar inventando chismes acerca de ti y voy a hacer calumnias y todo eso, ¿verdad? Para que entonces uno no hizo nada malo, ¿verdad? Para obtener esto malo. Pero por eso es bueno que cuando algo malo sucede, uno primero se examine a uno mismo. Así como cuando las personas dicen, bueno, primero vamos a ver si es cáncer o no. O sea, primero vamos a tratar de determinar, o sea, hacer eso para un lado y ya después vamos a ver si es otra cosa. A Hebreos 12, si pueden ir conmigo. A Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Hablando de que cómo la disciplina de Dios es para nuestro bien. Hebreos 12, 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 7.
si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces ¿sois qué? Entonces sois bastardos y no hijos. O sea, si Dios no los disciplina, entonces será porque no son sus hijos. Y es por eso que yo les digo a las personas cuando hablamos del tema de cómo es posible que personas que son del mundo, que no temen a Dios, hacen cosas tan bárbaras, y mira, ahí tienen sus casas, y mira, ahí tienen sus negocios, y mira, ¿y qué pasó, verdad? Pues esos no son hijos de Dios. Nosotros somos sus hijos. O sea, yo no voy a andar disciplinando hijos ajenos, yo voy a disciplinar a mis propios hijos. El otro padre que se encargue de sus hijos. Entonces es la misma manera. Aquí con el Señor, nosotros nos disciplina porque nos ama y no quiere que nos perdamos. Los otros no son sus hijos, los otros ya están perdidos. Eso sí, o sea, entonces nosotros los que somos sus hijos tenemos que alcanzarlos con el Evangelio para que ellos también sean hijos y reciban disciplina. Entonces uno puede ver el versículo 9, continuando, dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, o sea, nuestros padres. Pero o sea, hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, Dios quiere que seamos santos, y si ve que realmente no estamos en santidad, entonces nos disciplina para que andemos en santidad. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, al principio cuando lo están disciplinando, a nadie le gusta. A ver, ¿cuántos de ustedes les dieron cintarazos? O con un chicote, o con en el caso con mis papás, no, nunca utilizaron objetos, utilizaban su mano. Pero entonces sé que hay unos que así con vara, ¿no? Y la Biblia se menciona, ¿no? La vara de corrección. Y dice, él azota a todo el que recibe por hijo, obviamente si el hijo está indisciplinado, digo. Pero entonces, esa corrección, hermanos, que ustedes obtuvieron, ¿les fue para bien o para mal? Para bien, ¿verdad? ¿Escucharon? Todos los que dijeron para bien significa que fueron azotados, ¿no es cierto? Ahora sabemos, ¿verdad?, que si un hijo, ¿verdad?, no se indisciplina, o sea, está bien, pues obviamente va a recibir menos azotes, pero el que más se indisciplina, más, ¿verdad? Entonces, todo depende de quién. De nosotros, ¿verdad? O sea, todo depende de nosotros de qué tanto queremos ser disciplinados o no, si vamos a estar portándonos bien o no. Entonces, como dice ahí, bueno, ellos nos disciplinaban como a ellos les parecía. O sea, nuestros padres, o sea, no eran perfectos. A veces, o sea, disciplinaban mal. Dice, pero en el caso del Señor Jesucristo, o sea, en el caso de nuestro Padre Celestial, Él sí nos va a disciplinar justamente. Y lo va a hacer para nuestro bien, para nuestro bien, para que no nos perdamos con el resto del mundo. En Mateo 18, 15 al 17, quiero entrar aquí, antes de continuar con otras disciplinas, porque ¿se acuerdan que yo le decía que hasta se puede decir que sería injusto para aquella persona que está cometiendo el mal, o sea, está practicando el pecado y no se le dice nada? Pues se puede decir que también se le está cometiendo una injusticia a él, en el sentido de que no se le está diciendo, o sea, no se le está corrigiendo, no se le está exhortando, no se le está regañando. Entonces en Mateo 18 es muy importante, hermanos, esto, que practiquemos esto, lo que está aquí. Dice Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Qué dice que haga uno? Que lo reprenda. Es que hay hasta cristianos que dicen, no, es que no debemos de reprendernos, debemos de exhortarnos, animarnos, motivarnos y todo eso. No, aquí dice reprender, en su Biblia dice reprender. Así dice, repréndele. Porque cuando dice el hermano peca contra ti, ve y repréndele. Dice, estando tú y él solos, si te oyere,
has ganado a tu hermano. O sea, si te oyó, significa que ¿qué? Pues que se arrepintió, ¿verdad? Ay, hermano, discúlpame, perdóname, y no me arrepiento y todo. ¿Qué puedo hacer, ¿verdad?, para remediar esto? Eso es bien importante, porque hay unas personas que piensan que nada más con solo pedir perdón ya están bien. No. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Cuando él, ¿verdad? Él se levantó y dijo: a la mitad de mis bienes lo daré a los pobres. Pero si a alguien he defraudado, o sea, he pecado contra alguien en ese aspecto, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces, una persona, por ejemplo, que le debe dinero a otra, y hermano, pero era un préstamo, o sea, me debe a $200, no sé, algo. No, hermano, perdóneme. Pues, ¿cuál? Perdóneme, págueme. O sea, es lo que dice aquí. O sea, uno tiene que ir con el hermano y reprenderlo. Y decirle: me debe tanto. Porque ¿es pecado o no pecado pedir prestado y luego no pagar? Sí, eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice: el impío pide prestado y no paga. Eso dice: el impío pide prestado y no paga. Entonces, desde el punto de vista de Dios, esa persona es un impío. Es un impío, desde el punto de vista de Dios. Entonces, por eso nosotros, ándale, ya les dije, ándale, yo a quién le debo, están pensando, ¿verdad? Pero es bien importante pagar. Y no puede decir esa persona que está arrepentida si no paga. Si una persona, o sea, porque por eso le digo que pedir perdón, pues cualquiera lo hace. O sea, eso es fácil decir: ay, perdóname. Pues págame y te perdono. Dios nos perdona nuestras maldades, ¿no? Y su perdón Él ofreció primero. Pero una vez que Él nos perdona, una vez que Él nos salva, Él exige que nos comportemos bien, ¿o no? Sí, ¿verdad? ¿Y qué pasa si en vez de eso claudicamos y vamos para atrás? Como el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a su cieno. ¿Esa persona va a ser salvada? No. Entonces, por eso cuando Zaqueo dijo: o sea, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si a alguien he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? La salvación ha llegado. Porque tenían que arrepentirse. Y acuérdense que eso es lo que dijo Pedro, ¿no? Cuando dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué dijo? La primera palabra es: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Pero es requerido, ¿qué? El arrepentimiento. Es otra cosa, porque hay unas personas que dicen: yo sí me quiero bautizar, pero no se arrepienten. Es necesario el arrepentimiento, es necesario. Y el arrepentimiento, otra vez, no es nada más en palabras, sino es en hechos. Entonces, por eso, hermanos, les digo, aquí Jesús es el que está hablando aquí en Mateo 18, y Él nos está diciendo eso. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ahora, hermano, si usted no lo reprende, ¿usted cree que ese hermano va a seguir haciendo de las suyas o no? Va a seguir haciendo de las suyas. Y otra víctima, y otra víctima, y otra víctima. Entonces dice aquí, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Otra vez, si te oyere significa que ¿qué? Que va a dejar de hacer lo que es malo y va a pagar las consecuencias, o sea, las cosas malas que ha hecho. Por ejemplo, si yo le rayo el coche a alguien y de repente: oiga, hermano, ¿qué pasó? Me lo rayó y todo eso. Ay, discúlpeme, hermano. Y así se va, que se quede alegre el hermano, vea, y que diga que me disculpé. No, sino que yo tengo que ¿qué? Yo tengo que reparar el daño. Ahí, ¿verdad? Y todo eso. Mandarlo, vea, que el seguro, qué sé yo, vea, cosas, pero yo tengo que reparar el daño. O si no estoy arrepentido. Y aparte, voy a dejar de andar rayando carros si realmente estoy arrepentido. Ahora, ¿qué dice el versículo 16? Estoy en Mateo 18, 16. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Testigos.
hermano, fíjese, o sea, estaba el hermano, ¿verdad? Me hizo esto contra mí, ¿verdad? O cuando estábamos en el ágape me robó, es cierto, me quitó eso, algo, o sea, y es cierto, o sea, y él sí, o sea, se acepta que sí lo hizo, pero no se quiere arrepentir, o sea, tiro nada. Hermano, usted tiene que devolverle lo que se robó, o qué sé yo. Entonces dice, pues que conste de toda palabra. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, o sea, aún así, vea, con testigo y toda la cosa, y no quiere entender. ¿Qué dice que hay que hacer? Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Tenlo como un pecador, como una persona que no es hermano. O sea, ni siquiera la iglesia exhortándole y todo eso de que arrepentirse, que no, que tiene que arrepentirse, aún así no entiende. Entonces, afuera, o sea, realmente tenle como una persona que no es cristiana. Ahora continuando ahí con eso de ejemplos de disciplina, en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 15. Entonces yo les digo esto, hermanos, porque es bien importante hacerlo. No se vale que usted no reprenda al hermano, pero sí andar ahí diciéndole a medio mundo lo que le hizo el hermano. Porque hay unos que hacen eso, o sea, no hacen lo que dice la Biblia que hay que hacer. Y si se ponen a decirle a medio mundo, el hermano esto, el hermano aquello, el hermano aquello, el hermano aquello, y ya le dijiste a él, pues no, o él debería de saber, o qué sé yo. Y digo, no, dice que uno vaya con él, y luego con testigos, y luego si no a la iglesia. La cosa es de que se arrepienta el hermano. ¿Para qué? Para que se salve, y también para que el resto de la iglesia no se vea perjudicado. 2 Tesalonicenses 3:15. Porque vimos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, fíjense, es un mandamiento de Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Versículo 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. O sea, cuando la persona definitivamente, sí, en serio, es una persona pobre, es una persona que realmente se necesita, no por andar de flojo, sino porque realmente es un necesitado, un hándicap, no sé, o sea, algo, obviamente, o sea, sigan ustedes ayudando a esas personas. Versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Porque acuérdense que cuando ya se tiene como una persona que no es hermano, es cuando se le reprende y no hace caso. Con testigos se le reprende y tampoco hace caso. Y luego ya se le dice a la iglesia y aún así ni a la iglesia quiere escuchar. Entonces ahí sí ya no es tu hermano. Así como ya vimos en Mateo 18. Pero aquí estamos hablando de esa primera parte. O sea, hay que señalarlo y que decirle para que se avergüence. Ya si no se avergüenza, entonces no, o sea, esa persona es cuando ya tiró. Ya no pueden verlo ustedes como alguien de confianza, como un hermano. Entonces no os juntéis con él para que se avergüence. Entonces, ¿se acuerdan que estamos en 1 Corintios capítulo 5? De que como dijeron, mira esa persona para afuera, ni siquiera coman con él. ¿Para qué? Para que se avergüence. Y para que se avergüence, ¿para qué es el avergonzamiento? Pues para que se arrepienta, se sienta mal. Y entonces ya deje de hacer lo que es malo y repare el daño que ha hecho. En Romanos 16, 17 y 18. Romanos 16, versículos 17 y 18. Aquí habla de otros tipos de pecado. Romanos 16, versículos 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y, ¿qué dice? Que os apartéis de ellos. Versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.
Nosotros estamos hablando así de disciplina y todo eso, y ay hermano, pero nosotros tenemos que ser una iglesia de amor y todo eso. No, fíjense el contexto de Romanos 16, versículo 17 y 18, que está diciendo apártense de ellos y ellos nos sirven a nuestro Señor y todo eso. ¿Qué es lo que dice el versículo 16? El anterior a ese. Saludados los unos a los otros con ósculo santo. ¿Ya? O saludan todas las iglesias de Cristo. O sea, él está hablando acerca de, ¿se acuerdan que es ósculo santo, no? Que así con beso, ¿no? O sea, está hablando con mucho amor el versículo 16. Y el versículo 17, vea, pero ya hablando de las personas que de tiro no se están comportando como nuestros hermanos, no, esos apártense de ellos. Entonces las dos cosas pueden coexistir. Por un lado, ¿verdad?, el amor y también la disciplina. Tito, capítulo 3, 8 al 11. Tito, ¿dónde está Tito? Dice, no vino. Tito, capítulo 3, versículo 8 al 11. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Versículo 10, fíjense lo que dice el versículo 10. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Se está viendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Pues simplemente su propio comportamiento está dando a entender que no es una persona salva. Entonces, ¿se acuerdan de lo que dijimos desde un principio cuando estamos en 1 Corintios capítulo 5? El propósito de la disciplina es que el hermano se corrija, que el hermano se salve y que la iglesia no se contamine. Son los tres propósitos. Es como lo que Judas, si vamos a Judas, antes de Apocalipsis, Judas, versículo 22 y 23. Judas no tiene capítulos, o sea, es uno solo. Entonces, Judas, versículo 22 y 23. Judas, eso se encuentra, Judas viene siendo el medio hermano de Jesús, uno de los medios hermanos de Jesús. Judas 22, 23, o sea, no es Judas el Iscariote. Dice, algunos que dudan, convencedlos. Versículo 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces está diciendo, hay hermanos que de repente ya se están deslizando, ya se están yendo, ya se están haciendo cosas malas. No, o sea, hay que convencerlos, hay que arrebatarlos del fuego, y hay que tener misericordia con temor, o sea, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ahora, ¿qué dice 1 Corintios 5:5? 1 Corintios 5:5. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces es bien importante, otra vez se le está haciendo, por decirlo así, justicia a esa persona que está comportándose mal, en el sentido que se le está dando una oportunidad para que se arrepienta, para que se salve, que no piense que está bien, que no pasa nada, que a cabo que es uno de nosotros y todo eso, cuando realmente no lo sea. Y entonces queremos que esa persona se salve y también de que la iglesia no se contamine. Pero yo les quería hacer una pregunta, ya vamos a terminar. Acuérdense que 1 Corintios 5 menciona un caso de inmoralidad juzgado, y acuérdense que no nada más se aplica a un hombre que tiene a la madrastra fornicando con ella, sino también aplica a todo tipo de pecados, que esté practicando. Muy importante esto, ¿verdad? Porque si no, ninguno de nosotros tendría esperanza. Si nada más con el solo hecho de pecar una sola vez ya no, gracias a Dios, ¿verdad? Que entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero eso sí, una vez, ¿verdad?, que somos cristianos, debemos de dejar de practicar
lo que es malo. Y por eso todas las listas de pecados nos menciona que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que nosotros no practicamos ningún pecado, y que si lo estamos haciendo nos arrepintamos. Y otra vez, hermanos, si hay una persona que ha pecado, si un hermano aquí en la iglesia ha pecado contra usted, usted va a ir, repréndale, yo con testigo, y no quiere entender, entonces hay que hacer algo al respecto. Pero es muy importante, ¿verdad?, que no se quede callado y todo eso, o tampoco que ande diciéndole a todo el mundo, vea, mira, este hermano, y al mismo hermano ni siquiera le dijo. Entonces, no, es bien importante que vaya con la persona que le está haciendo ese pecado, y para el bien de él y para el bien no nada más de uno, sino de la congregación, de la iglesia. Entonces, la pregunta que les quería hacer era, ya, llegaron, Dios, Pablo, los cristianos de Corinto, a ver el fruto de esa disciplina. Porque acuérdense que pues iba a ser disciplinado esa persona. ¿Y cómo se titula el día de hoy? El tema, quitad a ese perverso. Entonces lo hicieron, y si lo hicieron, ¿qué pasó? O sea, sí pasó de que él de repente, ya estando en la carne y todo eso, él mismo se haya dado cuenta de lo destructivo que era para él mismo, de todas esas cosas que eso que estaba haciendo, y que haya regresado arrepentido. Y podemos ver que sí. Eso lo podemos ver en 2 Corintios capítulo 2, versículos 5 al 11. Entonces con esto vamos a terminar, que podemos ver cómo a los corintios se les dijo que tenían que hacer eso, y el propósito otra vez es que la persona se corrija, se salve, y aparte para que la iglesia no sea contaminada. Y vemos que sí hubo ese fruto, sí pasó eso. Pero ya la pregunta sería, ¿y si no lo hubieran hecho? ¿Qué le hubiera pasado a ese hermano? ¿Se hubiera perdido? ¿Se hubiera ido al infierno? Y también capaz de que los demás también se hubieran contaminado. Si ya de por sí andaban envanecidos, si ya de por sí andaban haciéndolo como, viéndolo como, mira la gracia del Señor, mira, peque y peque, pero Dios lo perdona. No, hombre, ¿cuál? O sea, eso es tomar la palabra de Dios, dice, es tomar la gracia de Dios como libertinaje, y eso es condenable. Entonces, 2 Corintios 2, 5 al 11, fíjense, ¿qué es lo que debe pasar entonces cuando ese hermano sí se arrepiente? Si empieza, ¿verdad?, a corregir sus pasos, si deja de pecar y empieza entonces a obrar para bien en aquellos que él perjudicó. Porque, por ejemplo, el pecado del chisme. Si yo ando chisme, ahora es un pecado. Y si yo lo estoy practicando, entonces también eso queda ahí. A esa persona se le tiene que desechar. Si después se le dice una vez y luego se le dice más veces y luego con otras personas y aún así no entiende y sigue practicando ese pecado, entonces, ¿qué pasó? Hermano, hermana, o sea, usted no es hermano o hermana. ¿Por qué? Porque usted sigue en ese pecado. Entonces, a lo que iba es esto: si esa persona realmente se arrepiente, ¿qué es lo que tiene que hacer? O sea, uno, dejar de hacerlo, pero no nada más dejar de hacerlo, sino que a todas esas personas a quien chismeó, tiene que entonces llamarles y hablarles y decirles, hermano, hermana, yo estaba mal, yo estuve chismeando de fulanito y manganito y todo eso, y yo ya les pedí perdón, ¿verdad?, a ellos porque andaba yo chismeando de ellos, y ya pues me disciplinaron, me di cuenta, ¿verdad?, que realmente el error de mi camino, y pues ahora tengo que hablarle a cada uno, ¿verdad?, de a quienes yo les chismeé en contra de ellos, porque las otras personas se quedan entonces con esa mala apariencia, ¿o no? Dice, pues sí, dicen, hombre, este hermano es un esto y aquello, y por las mentiras. Entonces, por eso que es bien importante entonces hacer esto, porque como vemos aquí en 2 Corintios 2, 5 al 11, sí hubo un arrepentimiento. Y entonces, ¿qué es lo que debe hacer uno cuando se ve que esa persona realmente está arrepentida de su pecado, que ya no lo está haciendo y que aparte está, resanando el daño que hizo? Versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza,
no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Versículo 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. O sea, si esa persona ya se corrigió, entonces hay que ¿qué? Hay que perdonarla y hay que consolarla, para que no sea consumido de demasiada tristeza. O sea, esa persona que se puso a pecar, sí se entristeció, o sea, sí se sintió mal. Versículo 8. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de que si vosotros sois obedientes en todo. Versículo 10. Y al que vosotros perdonáis, ¿qué dice? Yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pues por un lado, por dos maneras es de que Satanás quiere introducirse a la iglesia. Una, haciendo que un hermano practique pecado, contamine a los demás, y el mismo hermano se va entonces ya no a salvar, porque está en pecado, está practicando el pecado. O también cuando se le disciplina y él o ella verdaderamente se arrepientan, también la otra maquinación del diablo es que entonces la iglesia no lo perdone, que la iglesia no la perdone, se vuelve una iglesia fría y ya no quiere nada que ver, aun y cuando sí se arrepintió. Entonces también es esa otra manera en que Satanás trata de hacer cosas malas en la iglesia. Entonces con esto terminamos.